¿Cómo estás, Chile? Bien, ¿Todo macizo? sí, ¿Tu toma. nombre? Anderson. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo macizo? sí. ¿Tu nombre? Steven. ¿Cómo estás, Pio? Todo bien, ¿y usted qué tal? Todo bien. ¿Por qué andas tan catrime? No, esa es mi personalidad, sí. ¿Así caminas Sí, siempre? sí, siempre, siempre. Ah, Es un papucho. anda guapo. Gracias, igual. ¿Tu nombre? Alan Mairena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien. ¿Tu nombre? Gretel. Solimar. 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 Como sol y mar. Sí. Ah, Pero mira que- pegado, Solimar. Solimar. Sí. ¿Y por qué te pusieron ese nombre? No sé, mi papá. Yo no había escuchado ese nombre, mira, Sol y Mar. Solimar. Le gustaba el sol y el mar. Sí. Mira, Anderson, pone atención. Pregunta siguiente, mira, Ajá. ¿cómo andan para matemática? No, solo tienen que poner atención, ok, estar atentas. Ahora sí viene lo chido. La mitad de la suma de dos números es 80. Uno de esos números es 50, ¿cuál sería el otro? ¡Ay, güey, mi mente! La mitad de la suma de dos números es 80. Ajá, El primer número es 50, ¿cuál sería el otro? 30. ¿Por qué? Porque suma. ¿Qué sumas? 50 más 30. Eso es 80. Pero 80 es la mitad de la suma de dos números. De 40. 40 es la mitad de 80. Ajá. La mitad de la suma de dos números es 80. Y el primer número es, uno de esos números es 50. ¿Cuál es el otro número? 40. 30. ¿Por qué? La mitad de la suma de dos números es 80. Exactamente. El primer número es 50. ¿Cuál es el otro? La puso difícil. Está difícil. Sí. Bien. Nada, pregunta bien difícil. La mitad de la suma de dos números es 80. El primer número es 50. ¿Cuál sería el otro? Más. El más. Ajá. Cheque. La mitad de la suma de dos números es 80. El primer número es 50. ¿Cuál sería el otro? No, no sé. Pensala. Repítamelo, porfa. La mitad de una es La 80. mitad de la suma de dos números es 80. Y la otra es 50. Y el primer número es 50. ¿Cuál sería el otro? Dios mío. Está difícil. Sí. Porque usted me dijo la mitad. De la suma de dos números es 80. O sea, la mitad de la suma de dos números es 80. El primer número es 50. ¿Cuál es el otro? 40. 30. La mitad de la suma de dos números es 80. El primer número de la suma es 50. ¿Cuál sería el segundo? ¿Cómo? La mitad de la suma de dos números es 80. El primer número es 50. ¿Cuál sería el segundo? No sé. 40, decís vos. 40. 30. 30. ¿Por qué? Porque la mitad de 80 es 40. Eso es verdad. Más 50 son 90 va. No, entonces sería Porque, le explico, la mitad, De la suma de dos números es 80. 80. Ok, el 80 es 40. La mitad de 80 sí es 40. 40. Pero no, o sea, la mitad de la suma de dos números es 80. 80 más 50. Entonces serían 40 más 40, porque formarían 80. Esa sería tu respuesta. Sí. ¿Y vos decís? Sí, 40. No habías dicho 50. No. No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. La mitad de la suma de dos números es 80. El primer número es 50. ¿Cuál sería el segundo? ¿30? 30. Sí. ¿Por qué? Porque si me dijo 80. Y 30 más 50, 80. Sí. Esa sería tu respuesta. Sí. Segurísimo. Sí, seguro. No sé. 30. 30. 30. ¿Vos decís? 30. ¿Por qué 30? Porque si dice que la mitad es 80. La mitad es 80.
Ajá. de un número. O sea, de la suma de dos números te dan la mitad de la suma de dos números es 80. Bueno, cheles, antes de continuar, si les está gustando este tipo de videos y si les gusta mi contenido, apóyenme dejando su me gusta, su comentario y suscribiéndose a mi canal. Recuerden, tenemos como meta llegar a los 10,000 suscriptores. Tal vez podemos hacerlo este año y si no, pues pronto vamos a llegar. Así que cuento con su apoyo. Ajá. Y Os- después, le dije que era 150. Entonces la segunda tendría que ser 30. 30. Se plantan que es 30. Sí. Si os dice así. Haciendo el cálculo, ¿va? Por última vez, dele a ver. Aquí vamos de nuevo. La mitad de la suma de dos números es 80. Ajá. El primer número es 50. ¿Cuál sería el otro? Ok, a ver. En total es igual a 80, ¿verdad? No, 80 es la mitad de la suma de dos números. Mm, Unos minutos más tarde. 160. Muy bien, ajá. Entonces, el primer número es 50. ¿Cuál sería el segundo? Entonces a esos 100. A esos 160. Lo tiene. Ajá. A esos 160 le resto los 50, ¿verdad? No sé. 50 es el primer número. Ok. Y tengo que llegar a los 160. Ajá. Porque, o sea, Exactamente. 80, Ahí vas. 8 por 2, bueno, 8 por 2, 16. Ajá. Y usted me está hablando de 80, entonces serían 160. Inteligente, ¿no? Sí va, Sí. ahí voy. Bien, ok. Y usted solo me da el primer número, que son 50. Exactamente. Ok, La tiene. permítame. No le quiero dar mal, pero. Ok, Espérame, no dale. le quiero dar- Dale, ya tenés todo Pero listo. sí, ya lo tengo. A ver, te pregunto. Si 80 es la mitad de 160 Ujú. y 160 es la suma de dos números y el primero es 50, ¿cuál sería el otro? Sí, es que yo. A eso voy, pero. Una eternidad más tarde. Lo que faltaría entonces serían 111, 111, ¿verdad? 111. $50 más 111 son 161. Perdón, 110. Muy bien, muy 110, bien. perdón. Sí, muy bien, ¿viste? Me costó. Solo-